Hermanos y amigos, muy buena noche. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un gozo en el Señor, una vez más, estar delante de ustedes a través de este medio para traer la enseñanza de la palabra del Señor. Siempre animando a los hermanos y a nuestros amigos a esperar la venida del Señor. El día del Señor llegará inesperadamente y la iglesia debemos estar preparados para esa venida inminente de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, viviendo una vida de santidad. Estamos desarrollando los días miércoles el ministerio del Señor Jesucristo y hemos comenzado a desarrollar las enseñanzas que el Señor Jesús realizó en Galilea para después ir a lo que el Señor Jesús enseñó en Jerusalén. Hoy día estamos desarrollando la lección número 13, que tiene que ver con Jesús crecía íntegramente. Les invito a buscar en Lucas capítulo 2, en el verso 52. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, el verso 52, dice así la palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Padre Santo, oh Dios de los cielos, bendito y alabado sea, Señor, tu gran nombre. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche, pues eres el Dios único y verdadero, el Dios digno de recibir, Señor, toda gloria, toda bendición, todo homenaje. En tu presencia, Señor, estamos para agradecerte por las bendiciones que nos has concedido, Señor, en este día. Para agradecerte por la vida, por los alimentos, por tus cuidados, por tu protección, por la fortaleza, por el consuelo y por la esperanza, Señor, que siempre encontramos, Señor, en ti, oh Dios de los cielos. Padre Santo, en esta noche hemos abierto tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra santa, Señor, ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender y comprender tu palabra, Señor, para atesorar en nuestra mente y en nuestros corazones, y dando fuerza para poder aplicar, Señor, en nuestra vida diaria. Señor, tú eres el Dios que inspiraste tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Te rogamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y amigos, que a través de este medio estarán, Señor, escuchando esta enseñanza. Te pedimos que le bendigas y bendice a tu siervo, Señor, que estará exponiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Entraremos a nuestro tema, haciendo un breve repaso de la clase del miércoles pasado. Habíamos manifestado que el evangelista Mateo nos dice que una virgen dará a luz un hijo y que su nombre sería Jesús. Jesús es la forma griega de la palabra hebrea Jesúa, que quiere decir Jehová es salvación. El ángel anunció a María y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. José y María se casaron y ella permaneció virgen después del nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo también nos narra la visita de los magos. La historia de los magos presenta a Jesús como el rey de los judíos. Ese aspecto de Jesús era precisamente sobre lo que Mateo quería insistir, porque como hemos aprendido, Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos a los judíos.
y él hace este énfasis acerca del Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, el verso número 1, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo no dice el tiempo en que llegaron los magos, solo dice durante el reinado del rey Herodes el Grande. La visita de los pastores y los magos a Jesús se realizaron cuando el Señor Jesús nació, vino a este mundo. Pero si observamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que la visita de los pastores y los magos a Jesús fueron en tiempo diferente y en distintos lugares. Nos dice Lucas 2:16 que los pastores llegaron a un establo. Habíamos dicho anteriormente que cuando el Señor Jesús nació, los ángeles se presentaron a los pastores que estaban en el campo y le anunciaron que había nacido un Salvador. Y los pastores vinieron y encontraron a José y a María y al niño en un establo que estaba acostado en un pesebre. Pero cuando leemos Mateo capítulo 2, el verso 11, encontramos que los magos, al visitar a Jesús, llegaron a una casa. Los pastores hicieron un corto viaje para ver al niño Jesús. En cambio, los magos viajaron cientos de kilómetros para ver al Señor Jesús. Recordamos también que cuando Herodes trató de matar a Jesús, mandó matar a todos los niños varones que estaban en Belén, menores de 2 años, nos dice Lucas 2:16. Los magos llegaron muchos meses después del nacimiento de Jesús. Después que el niño Jesús fue circuncidado, después de la presentación en el templo, ellos llegaron a visitar al Señor Jesús, que lo encontraron en una casa. La palabra magos viene del griego magi, de donde proceden los términos mágico y mago. Los magos eran miembros de una orden sacerdotal del Oriente, familiarizado con la astronomía. Los judíos de la diáspora habían enseñado a esperar la venida de un Salvador, de un Rey universal. ¿Qué significa diáspora? Significa dispersión de un pueblo. En este caso, el pueblo judío fue dispersado por diferentes partes del mundo. La religión persa, que se había extendido por todo el Oriente, consideraba que las estrellas eran de importancia en la vida humana. Los magos eran investigadores de las estrellas o eran astrólogos, y ellos observaron minuciosamente el cielo, procurando descubrir algo nuevo que pudiera tener algún significado para ello o para la humanidad. Una cierta señal en el firmamento le convenció de que ese príncipe, ese Mesías, había aparecido, y viajaron a Jerusalén, la capital de Israel. Cuando nosotros revisamos el libro de Génesis capítulo 1, el verso 14, nos dice la Biblia que Dios creó al sol, la luna y las estrellas, y lo puso como señal para las estaciones, para los días y para los años. Entonces aquí estos astrólogos observaban a los cielos para ver qué es lo que iba a suceder o qué cosa nueva iban a observar ahí en los cielos. Viajaron desde el oriente hasta Jerusalén para rendirle al rey que había nacido el honor como el rey se merecía. ¿Cómo tuvieron conocimiento de Cristo los astrónomos paganos? ¿Qué le haría relacionar esta estrella con un rey de los judíos?
Son preguntas que nos hacemos. Los judíos habían sido llevados cautivos a Siria y a Babilonia. Acordémonos que en ese tiempo era el ministerio de Miqueas, y Miqueas comenzó a reprender al pueblo, a exhortar al pueblo para que se arrepintieran de su pecado y volvieran al Señor, porque había un gran malestar y gran pecado en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá, de tal manera que los gobiernos eran corruptos, los profetas eran falsos, los sacerdotes eran impíos y los comerciantes eran mentirosos. Y Miqueas pronuncia su profecía llamando a la gente al arrepentimiento para que dejen su pecado, porque si no fuera así, iba a llegar el juicio de Dios. Ellos no se arrepintieron, vino el juicio de Dios, e Israel, lo que es del norte, fue llevado a Siria, y Judá, la tribu de Judá, fue llevado a Babilonia. Y ahí estuvieron ellos, dispersados en esas grandes pueblos, grandes naciones. El rey perso Ciro, en el año 537 a.C., autorizó que los hebreos, los judíos que quisieran regresar a Jerusalén podían hacerlo. Solo regresó un pequeño grupo de judíos. La mayor parte de judíos se quedaron en el exilio y fueron ellos extendiéndose por todo el oriente de aquella época. Y como ya no podían congregarse en el templo, porque habían sido esparcidos por diferentes partes del templo, y ellos querían escuchar la palabra de Dios, querían congregarse, y se inicia entonces la creación de las sinagogas. Sus sinagogas se encontraban en cada ciudad donde habían judíos, con el fin de adorar a Dios, con el fin de leer las Escrituras. De tal manera que su sinagoga, que se encontraba en diferentes ciudades, y sus escrituras eran conocidas por muchos gentiles de aquella época. Posiblemente los magos tuvieron algún conocimiento de los escritos hebreos, sobre todo comenzaron a leer el libro del gran profeta Daniel. Y cuando leyeron a Daniel, le ayudó y llegaron a la conclusión de que el rey de los judíos había nacido. Dios, en su gracia, les había mostrado las señales del nacimiento de Jesús en las estrellas, y ellos emprendieron el viaje para rendirle homenaje a aquel niño que había nacido. La llegada de los magos a Jerusalén. Los magos, al llegar a Jerusalén, preguntaron por el lugar donde había de nacer el rey de los judíos. Dice Mateo capítulo 2, el verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La pregunta confundió al pueblo de Israel. ¿Cómo reaccionaría Herodes ante estas preguntas? Herodes era un hombre desconfiado, temeroso, atormentado constantemente por la idea de perder su trono. Él había asesinado a miembros de su propia familia por creer que conspiraba contra él. De tal manera que la pregunta de los magos incomodó a Herodes. No quería un solo rival para su trono. Lo que hizo Herodes fue convocar a los escribas y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Los escribas sabían que el profeta Miqueas enseñó que el Cristo nacería en Belén. Lo dice Miqueas capítulo 5, el verso número 2. Herodes informa a los magos el lugar donde había nacido el Cristo y le dijo que fueran y que regresaran después a Jerusalén para que él fuera también a adorar al niño.
Herodes en su corazón estuvo tramando la muerte del niño Jesús. Al salir los magos de Jerusalén, las estrellas apareció otra vez y le guió hasta Belén. Ellos encontraron al niño Cristo y le ofrecieron regalo que habían traído, le dieron oro, incienso y mirra. Y luego que adoraron al niño, fueron advertidos en sueño que no volvieran a Herodes, sino que regresaran a su tierra por otro camino. Y los magos así lo hicieron. No regresaron por Jerusalén, sino que tomaron otra ruta para volver al oriente. En realidad, nada se sabe de estos magos. Solo sabemos lo que Mateo registra en su evangelio. Vinieron de un pasado desconocido, hacen su aparición en escena por un breve episodio y luego desaparecen para siempre. Y no se sabe más de qué es lo que haya pasado con estos magos. La huida de Egipto. Al no regresar los magos, los planes de Herodes se frustraron, pero Herodes no desistió de su mal propósito. Herodes comenzó a hacer nuevos planes para conseguir la muerte de este rey rival que había nacido. Por las informaciones que Herodes tuvo de los magos y de los escribas, él dedujo que el niño no llevaba más allá de 2 años. Entonces dio la orden para que todo niño varón que había nacido en Belén y a sus alrededores, aquellos que tuvieron 2 años o menores de 2 años, fueran muertos. Pero José recibió aviso de Dios en sueño para que huyera con su familia a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Y José huyó con su familia a Egipto. Y estuvo en Egipto hasta que murió Herodes. Una vez muerto Herodes, José una vez más recibe el mandato de Dios para que volviera con su familia a Israel. Y José, siguiendo la indicación de Dios, obediente a Dios, regresó de Egipto a Israel. Pero al llegar a Judea, supo que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea. Este también era un hombre malo, cruel, sanguinario, como su padre. Así que, otra vez, Dios le dirigió nuevamente para que habitase en Nazaret de Galilea. Así que no se quedó en Judea, sino que fue al norte, hasta Nazaret, para vivir en ese lugar. En Nazaret radicó la familia, y allí pasó su niñez y su juventud Jesús. Dice Lucas 2:40, Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este niño crecía físicamente y en fortaleza. Iba adquiriendo conocimiento y estaba bajo la bendición y la gracia de Dios en todo momento. El niño Jesús recibía instrucción en la ley de Dios y asistía a la escuela de la sinagoga. Qué importante era la enseñanza de la ley de Dios. Imagínese un niño que va a la sinagoga y comienzan a enseñarle el libro de Génesis. Y al estudiar el libro de Génesis, él aprende que hay un Dios que es espíritu y que no lo puede ver y que no lo puede palpar. Entonces su cosmovisión crece ampliamente y además aprende que no hay principio y que no hay fin y que todas las cosas fueron creadas por la mano de un ser superior que creó todas las cosas. Mire, su conocimiento, su cosmovisión de la vida de aquel niño judío
era amplio, pero en nuestras escuelas se le enseña un Dios concreto que se le ve, que se le palpa, y su cosmovisión es muy reducida, ¿no? Por eso que encontramos muchos judíos hoy en día que han progresado grandemente en la ciencia, en la tecnología, en la agricultura, y los mejores espías del mundo son israelitas. ¿Sabía usted eso? Por la cosmovisión y por las enseñanzas que ellos recibían y reciben acerca de la palabra de Dios. Entonces el niño Jesús recibía instrucción en la ley de Dios y asistían a la escuela de la sinagoga. Su desarrollo seguía la misma norma que su compañero de juego. Imagínese usted al Señor Jesús saliendo de la sinagoga, corriendo, saltando, brincando, jugando con los niños, los juegos de su época. Pues así, eso hacía el Señor Jesús, ¿no? Crecía como todo niño, se divertía como todo niño, reía como todo niño, jugaba. En toda la vida de Jesús se manifestaba bendiciones especiales de la gracia del Señor. Aunque Jesús participaba de nuestra naturaleza humana, en él no había pecado. Su crecimiento y su desarrollo no quebrantaban en su vida. O sea, no quebraba nada de su vida, no era arruinada por el pecado. Fue un niño muy agraciado. Esto quiere decir que cuando el Señor Jesús comenzó a desarrollarse y a crecer, no quedaba señalado por la ruina del pecado o por algo que pasaba en su vida. Fue un niño muy agraciado en todo momento. En su aspecto físico, en su aspecto mental y en su aspecto espiritual, llevaba la señal de la bendición de Dios. ¿Cuánto afecta el pecado en la vida del ser humano? Cuando la persona comienza a practicar el pecado, va afectando su vida física, va afectando su vida mental, va afectando su vida espiritual y afecta su vida social. De tal manera que el pecado afecta a todo el ser humano. Esto no pasó en el Señor Jesús. El pecado no arruinó su vida. No arruinó ninguna parte del ser humano, como es la parte físico, emocional, espiritual y social. El Señor gozaba de la bendición de Dios en todo momento. Los judíos piadosos iban a Jerusalén cada año a la fiesta de la Pascua. José y María iban a la fiesta de la Pascua como de costumbre, y en esta situación ellos van a la fiesta de la Pascua y Jesús va con ellos. Ahí en Lucas 2, 41 y 42 lo dice que Jesús tenía 12 años de edad. Fueron a la fiesta, observaron todo lo que se realiza en la fiesta, observaron el templo, observaron las enseñanzas, las grandes multitudes que habían llegado de diferentes partes del mundo para estar en la fiesta de la Pascua ahí en Jerusalén. Y después que la fiesta se terminó, María y José regresaron a casa. Mientras regresaron, ellos pensaron que Jesús iba con ellos. Era costumbre en aquella época que los hombres y las mujeres viajaran por separado. O sea, por una parte iban los varones y por otra parte iban las mujeres. Y los niños, en este caso Jesús, viajaba con la madre, o sea, viajaba con las mujeres. Todos los niños viajaban con las mujeres. Jesús tenía la edad de aproximadamente de niño y joven, ¿no? La edad en que todavía podía considerarse niño o joven. Esta es la edad de la preadolescencia, ¿no? En la cual, en esa etapa, el niño quiere descubrir el mundo, quiere aprender, quiere saber, quiere conquistar muchas cosas. En ese caso, el niño tiene gran interés por las cosas teológicas, hace muchas preguntas teológicas y quiere conocer muchas cosas. Entonces, en esa edad
En esa edad de los 12 años, Jesús como preadolescente comienza algunos cambios en su vida muy propio como ser humano. Posiblemente María, al regresar con José a casa, María pensó que el niño, que Jesús iba con José, y José daba por hecho que Jesús iba con María. Pero al final del día, las familias se reunían para estar juntos durante la noche y fue así como se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. ¿Dónde estaría Jesús? ¿Qué hicieron ellos? Al día siguiente, regresaron a Jerusalén. Un día después lo encuentra en el templo. ¿Y qué hacía Jesús en el templo? Como todo joven, preadolescente, resolviendo sus inquietudes teológicas, ¿no? Era un joven que a esa etapa había desarrollado también su área social. Se relacionaba con personas preparadas, podía dialogar con personas, conversaba, ¿no? Conversaba, hacía preguntas, respondías. Entonces era un niño que se había desarrollado también en el aspecto social. Los escribas permitían o se quedaban un tiempo ahí en el templo durante algunos días después de la fiesta de la Pascua para dialogar sobre cuestiones religiosas. De tal manera que a estas reuniones podía concurrir cualquier varón judío a una de estas reuniones con Jesús. Como había varios rabinos, como había varios escribas, entonces un grupo de personas iba con un escriba, otro grupo de judíos, varones, iba con otro escriba, para poder conversar y dialogar y hacer algunas preguntas con respecto a Dios o con respecto a la vida. El método judío es instrucción, el método de instrucción consistía principalmente en preguntas y respuestas. Es un método muy interesante, ¿no? Donde se puede compartir opiniones, se puede compartir ideas, donde ambos pueden aprender los unos de los otros cuando el método se aplica de preguntas y respuestas. Y Jesús tenía la oportunidad para hablar, para poder expresarse, para compartir sus ideas, sus opiniones, para poder hacer preguntas de algunas inquietudes que él tenía como un joven adolescente. Entonces Jesús dialogaba abiertamente, hacía preguntas y daba sus opiniones también ahí con los rabinos y con los escribas que estaban en el templo. La claridad de su pensamiento y la exactitud de sus expresiones asombraron a los eruditos escribas de aquella época. José y María llegaron cuando la discusión estaba en su tercer día. Mire, ahí estaba Jesús con los escribas, en un círculo de personas escuchando a los escribas, contestando preguntas y respondiendo preguntas, y Jesús estaba contento. Ya pasaron 3 días y él estaba ahí, y estoy seguro que Jesús se hubiera quedado más tiempo escuchando más acerca de la sabiduría de estos hombres. Pero él sabía que tenía que obedecer a sus padres. ¿Qué pasó ahí? Llegó María, en Lucas 2:48, y le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, te hemos buscado desesperado. Estábamos desesperados, angustiados, tensos, afligidos, y estábamos preocupados por ti, ¿no? En Lucas 2:49, Jesús había sido enviado a la tierra por su Padre y él sentía la necesidad de estar en la casa de Dios. Es lo que sucede con todo creyente, con todo verdadero creyente que ha encontrado en Jesucristo su verdadero Salvador. Aquellos que han entendido, que han salido de las tinieblas a la luz admirable, desean conocer al Señor y desean estar en la casa de Dios. Pues aquellos que no han tenido una experiencia personal con Jesús no desean estar en la casa de Dios. Prefieren estar en otras cosas.
prefieren estar en los parques, en las playas, en los diferentes eventos antes que estar en la casa de Dios. Pero Jesús nos da ejemplo aquí, que a sus 12 años él quería estar en la casa de Dios y quería también saber más del aspecto teológico de aquellos rabinos de su época. Aún siendo niño, Jesús tenía algún sentido de la obra que había venido a hacer a este mundo, pero todavía estaba sujeto a sus padres y obedientemente dejó el círculo de los escribas para volver a Nazaret con José y María. Todo tiene su tiempo. Era el tiempo ahorita de que antes de que se tenga la independencia, estar sujeto a sus padres. Y eso lo que hizo Jesús a la edad de 12 años, todavía regresó a la casa paterna y se sujetó hasta que llegó el tiempo de iniciar su ministerio. Lucas 2:52 nos dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto quiere decir que Jesús crecía física, psicológica, espiritual y social. Se desarrolló en estas 4 áreas de una manera armoniosa. Su desarrollo fue natural y perfecto. Este crecimiento y desarrollo natural y perfecto es posible para cualquier ser humano que se someta a la voluntad del Señor. ¿Qué podemos aprender de esta lección en esta noche? Hermanos y amigos, debemos saber que el Señor Jesús nació, creció y se desarrolló física, mental, espiritual y socialmente, como cualquier ser humano. Al nacer, recibió la visita de pastores y magos, quienes le ofrecieron regalos y le adoraron. Otros procuraron su muerte, pero Dios guió a su padre para que lo protegieran y lo cuidara en su crecimiento. Jesús fue educado en la ley y fue lleno de sabiduría, preparándose para enfrentar los problemas, las oportunidades y los desafíos de la vida. Nosotros también debemos crecer física, mental, espiritual y social, y debemos prepararnos en sabiduría para enfrentar los problemas, oportunidades y desafíos que la vida nos brinda. Debemos evitar que el pecado arruine nuestra vida, pero debemos buscar siempre la bendición del Señor en todo momento. Que el Señor le haga reflexionar en esta enseñanza y que podamos tomar decisiones para poder hacer la voluntad de Dios en todo momento. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, expuesta en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tenemos que crecer y desarrollarnos, Señor, físicamente, mentalmente, espiritualmente y socialmente. Gracias porque nos has enseñado que el pecado puede, Señor, causar grandes problemas en nuestro cuerpo, mente, espíritu y en nuestras relaciones sociales, Señor. Gracias porque nos has enseñado también que debemos buscar siempre, Señor, tu voluntad y buscar siempre tus bendiciones, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque también en esta noche, Señor, nos has permitido conocer la niñez y la juventud, Señor, la adolescencia del Señor Jesús, Señor. Gracias porque podemos aprender, Señor, de Él mucho para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por nuestros hermanos y amigos, en que rogamos que les siga bendiciendo, les siga guardando y sustentando, Señor, en todo momento de su vida. Ahora, Padre Santo, queremos darte muchas gracias
En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos. Amén. Amén. Gracias al Señor y queremos seguir invitándole para el próximo miércoles. No se olvide, a las 8 de la noche seguimos con nuestra lección número 14. Que el Señor le bendiga. Buenas noches.